Bien, lo que yo quisiera iniciar, si me hicieran el favor de colocar la presentación, es compartir con ustedes la experiencia en EPJA como un campo para la reflexión y la acción. Lo primero que yo quisiera señalar para favorecer o aportar algo en este foro denominado Praxis Educativa, la experiencia hecha conocimiento, son las siguientes ideas iniciales. Quiero proponerles que hablar de experiencia es de singular importancia en este momento. Hoy, en el siglo XXI, es para nosotros muy importante y crucial constituir experiencia y constituirnos como sujetos de experiencia, ya que esto nos abre la posibilidad no solo de pensar en la acción que desarrollamos, que ya es bastante, sino propongo, como lo digo en la presentación, pensarnos. No solo es pensar la acción, sino pensarnos como sujetos que constituimos experiencia y con ello la posibilidad de un mejor futuro. De esta forma, si nosotros le damos un lugar a la experiencia como campo de reflexión, pero también como campo de acción, estamos abriendo un espacio para reconocer nuestros contextos, nuestras acciones, pero también nuestras interacciones que se envuelven desde todos nuestros pensamientos simbólicos en los que nuestro hacer y nuestro hacer se contacta siempre de alguna manera con los otros. Ellos, nuestros educandos, ellas, aquellas mujeres y aquellos jóvenes que habitan nuestros espacios educativos, siempre con la esperanza de aprender algo, de conseguir un certificado, como lo decía el último testimonio, de hablar la otra lengua, de encontrar trabajos. Es decir, necesitamos abrir en la EPJA la experiencia como un campo muy significativo en la medida que aludimos a la formación de personas, a la posibilidad de pensar juntos y sobre todo de construir aprendizajes y enseñanzas teniendo al conocimiento y al sujeto como un lugar central. Es importante que nosotros miremos, si me hicieran el favor de abrir la presentación, que miremos en la lámina anterior, por favor. Es muy importante que nosotros miremos entonces estas ideas iniciales que yo les propongo, que es pensarnos, decía yo, como un sujeto capaz de construir experiencia, pero también la experiencia como construcción de sujetos. Por eso les propongo esta idea, cómo las experiencias nos van a permitir siempre aprender lecciones, las lecciones aprendidas, lo que aprendemos de lo que hacemos y lo que aprendemos de lo que pensamos. De ahí que los conocimientos no sean solo productos, son procesos cognitivos en los cuales nosotros estamos siempre participando en la acción educativa. Y decía, una experiencia, como lo veremos enseguida, implica siempre posibilidad de cambio. Vamos a compartir en lo que sigue algunas nociones clave de experiencia que vienen de los clásicos de la pedagogía, pero también de autores del siglo XXI que nos cuestionan y nos aportan qué es esa cuestión clave en la que estamos pensando. Quiero detenerme, si se detienen un poco en la anterior, por favor. Quisiera señalar de qué manera en las fotos que ustedes están viendo, nunca las bajo de internet ni jamás las coloco solo para ilustrar una lámina. Las fotografías, nos enseña la antropología, son documentos sociales que enuncian diferentes realidades. Esas fotografías son de espacios en el Estado de México en donde convergen, allá se llaman, antes se llamaban CEPLA, ahora CIAJA, son espacios en donde acuden los jóvenes y las jóvenes en las tardes, pueden ver uno ahí del municipio de Tepozotlán, y acuden para adquirir, como sucede aquí, sus certificados, pero también para encontrarse día a día. En la parte de abajo ustedes pueden ver también en el Estado de México una banda que quise traer y compartir con ustedes porque muchos de los integrantes de esa banda no saben leer la letra, pero saben leer partituras, las construyen. Son otras formas de lectura importantísimas que tienen que jugar un lugar importante a la hora de hacer lo que denominamos educación de adultos. Es así, entonces, que el campo de personas jóvenes y adultas es un campo que además se complica
de manera importante porque no trabajamos con cualquier población, trabajamos con aquellos sujetos que han sido excluidos de la educación básica y muchas veces de la letra escrita. Son ellos a quienes dirigimos nuestra acción diaria, aquellas personas jóvenes y adultas, hombres y mujeres que históricamente han sido excluidas de los procesos educativos, pero sobre todo de aquellos procesos educativos de carácter escolar, porque no teniendo un certificado, tienen conocimientos que han aprendido a lo largo de la vida. Por ello, la acción y la experiencia nos coloca en un plano ético, humano, estético, político y cultural. Me refiero a un plano ético, pues trabajamos con valores a la hora del vínculo pedagógico, a la hora de dar clases. También quienes hemos sido educadores y educadoras durante muchos años en el campo de la EPJA, nos coloca en un plano estético, y me refiero a ello no a las bellas artes solamente, sino a la estética como nuestra posibilidad creativa. Crear estrategias, como lo veíamos en el último testimonio, crear relaciones y crear propuestas educativas con las personas a quienes nos encontramos todos los días. Así, el plano de lo político siempre nos está manifestando que en toda relación educativa hay una relación de poder decir algo, de poder aprender, de poder ejercer conocimientos y estar en los diferentes roles en los encuentros educativos. Por eso, en las experiencias cobran singular relevancia si atendemos esta diferencia de los planos que conforman el vínculo pedagógico. El otro, decía yo, es de carácter cultural. Siempre en una relación pedagógica está inmersa la cultura como aquellos patrones de símbolos y significados que le damos a nuestras relaciones, los patrones con los que construimos experiencia, los sentidos, los significados. Así, el valor de la experiencia, les propongo, consiste en su potencial transformador, tanto de situaciones como de personas. Por ello no se encuentra fuera de nosotros mismos, dicen autores recientes, la experiencia está en nosotros, pero nos coloca también en nosotros, pero alejados de nosotros, es decir, en un proceso de reflexión. No es que nos aleje de la realidad, sino nos coloca en ella de manera diferente. Por ello, conviene hablar del nosotros, de lo que hacemos, pero también de los otros con los que trabajamos día a día, porque si bien la experiencia es vivencia con personas, hay un componente colectivo, histórico, que nos permite hablar, como lo haremos enseguida, de cómo se ha construido la EPJA en el país y cómo hemos construido diferentes experiencias. Tenemos un fuerte legado en educación de personas jóvenes y adultos en nuestro país que data no de este siglo, sino de siglos atrás. Diversas investigaciones en EPJA me han llevado a proponer que hay un cúmulo de acciones históricas que se han dado en México, pero falta construir experiencia a partir de ella. Ese legado es vasto, es complejo, es rico y puede apoyar mucho a las rutas que debemos seguir, como lo señala John Dewey, para que la experiencia colectiva sea realmente experiencia y no solo cúmulo de acontecimientos. Es así que propongo la idea de que tenemos una enorme carga de acontecimientos, pero que nos falta explorarla, que nos falta todavía analizarla, comunicarla, compartirla, aprenderla, recircularla, actualizarla. ¿A dónde nos ha llevado esta experiencia? ¿A dónde nos podría llevar si no solo la tomamos como cúmulo de acontecimientos, sino como verdadera experiencia? ¿A dónde llegaríamos si conociéramos qué hicieron los y las profesoras de la educación rural mexicana? ¿A dónde iríamos si volviéramos a aprender la herencia de la educación popular en América Latina y en México? ¿A dónde y de qué tipo de educadores y educadoras hablaríamos a futuro, en el siglo, en la sociedad informacional, si hiciéramos experiencia ese saber que se ha acumulado en años y en décadas anteriores? Por ello, es importante que nosotros miremos las nociones centrales en la siguiente lámina. Iniciaremos diciendo que entendemos por experiencia algunas ideas que nos sugiere John Dewey. Decía que necesitamos una teoría de la experiencia, una teoría que nos permita fundamentar nuestras formas de hacer educación, que nos permita no solo hacer, sino pensar eso que hacemos,
y que además no es una experiencia que, como solemos hacerlo, siempre se inscribe en el pasado. Tenemos que entender, decía John Dewey, que aún en el presente estamos ya construyendo experiencia y que para llamarla experiencia siempre encuentra una dirección a un futuro, es decir, tiene que ver con lo hecho, con lo que hago, pero sobre todo tiene que ver con el futuro, con lo no hecho, con lo que está apenas por venir, con el porvenir. Es decir, no, si queremos que nuestros acontecimientos no se queden solo en ello, es necesario convertirlo en experiencia, pensarla hacia una dirección, con direccionalidad, con la perspectiva siempre de hacer más cosas, pero también de hacerlas mejor. John Dewey por eso coloca la experiencia no solo como el legado, sino como el proceso. Por eso dice, habla él como lo miran ustedes, si bien son vivencias, si bien son experiencias, pero tienen lo que él le denomina, como lo coloqué ahí, una continuidad experiencial. Es decir, tiene que ver con el pasado, pero tiene que ver con hacia dónde vamos. Para poder hablar de experiencia tiene que señalarnos el rumbo que nos está posibilitando, como señalaba, más y mejores aprendizajes y enseñanzas. Para continuar con estas nociones centrales de experiencia, retomo a Adriana Puiggrós en su texto La educación en la integración iberoamericana. Y ella dice que la manera en que las personas podemos estar, decía, llenas de acontecimientos, pero vacías de experiencias, debido a que lo que hemos hecho no nos ha permitido construir futuro, quedan ancladas en el pasado, se envejecen, se hacen viejas. Para revivirlas es necesario ver qué aporta para el futuro, qué me está permitiendo en el presente. La autora, Adriana Puiggrós, nos acerca a dimensiones de la experiencia, decía yo, como legado, el conocimiento acumulado, pero también como futuro, la creación. ¿Qué me permite crear la experiencia que he desarrollado? ¿Qué me permite? Por eso la autora dice que este mundo actual está cargado de bloqueos para la experiencia, que es necesario hablar de una pobreza de experiencias en esta época, en la medida que no nos estamos permitiendo imaginar un futuro mejor, que debemos avanzar, identificar qué es lo que está bloqueando esta acción y buscar aquellas lecciones aprendidas para poder seguir construyendo experiencias en esta nuestra sociedad informacional. Por eso, dice la autora, algunos elementos claves son, como lo dice este foro, que siempre haya una multiplicidad de conocimientos, no uno, múltiples conocimientos, como lo dice Juan Carlos Tedesco, tejidos en redes. Cada día la sociedad, dice Bauman, se convierte en una sociedad líquida, pasa rápido, fluye demasiado rápido. ¿Qué queda de todo este conocimiento? ¿Cuáles prevalecen? ¿Cuáles son necesarios? Dice John Dewey, no toda experiencia produce siempre el mejor conocimiento. Tenemos que mirar y seleccionar cuál de ellas puede ser no solo propia, sino compartible, cuál nos propone mejorar las cosas y cuál nos permite pasar a otros sitios a partir de lo vivido. Cita Gabmen, quien dice que otro elemento que quiero compartir para tenerlo claro a la hora de hablar de experiencias es que no toda autoridad se basa en la experiencia. Al contrario de la idea común de que la autoridad se basa en aquel que tiene más experiencias, dice este autor, realmente quien tiene autoridad académica, docente, cognitiva, no se fundamenta en la experiencia pasada, sino en lo experimentable, en la actitud, en la disposición, no solo de hablar siempre del pasado, sino en la actitud de estar dispuestos a adquirir siempre y construir más y mejores experiencias. Por eso señalo en el último cuadro, no es una autoridad educativa, autoridad de gestión o autoridad docente, aquella que se basa solo en la experiencia pasada, sino aquella que está dispuesta a experimentar en lo experimentable, aquella que nos permite de esta manera ser sujetos de futuras experiencias y no hablar siempre de que el pasado fue siempre lo mejor. Nos implica siempre en una actitud crítica, en un pensamiento crítico, en esta disposición a saber más de lo que estamos haciendo, a hacer mejor son las cosas, pero también a saber más de nosotros mismos. ¿Por qué hice eso?
¿Cuál era mi lógica? ¿Qué razonamiento lo sostenía? Esta actitud no solo de experiencia acumulada, sino experienciable, dice este autor, es lo que nos permite trabajar a partir de sujetos con verdadera autoridad. De ahí que la letra escrita, por ejemplo, para quienes hemos alfabetizado o lo estamos haciendo ahora, no nos coloca solamente con enseñar al que no sabe, sino como aquel sujeto de la educación que tiene autoridad, en el doble sentido, como lo señala Gregorio Hernández. Aquel sujeto que tiene autoría, que tiene capacidad de firmar sus textos, aunque estos sean sencillos, y que tiene autoridad, es decir, que usa la palabra, no que la ejercita, que la ejerce, que la usa, que la lleva a desarrollar más y mejores pensamientos, que la humaniza, que la vuelve así. Eso es para nosotros lo que constituye la noción o el vínculo autoridad y experiencia. Pero la experiencia, decía, es también un proceso. Comprende la reflexión, la acción, el devenir histórico, pero comprende desde luego pensamientos. Un pensar reflexivo que nos permite preguntarnos, decía, ¿por qué sucedió así, no de otro modo? ¿Qué elementos se pusieron en juego? ¿Qué conocimientos y acciones moviliza la experiencia? ¿Se han preguntado qué conocimientos moviliza su experiencia? ¿Qué envuelve? ¿Qué está poniendo en cuestionamiento? ¿Qué permitió crear este proceso y hacia dónde nos llevó? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Quiénes intervinieron? ¿Con qué ideas? ¿Con qué imaginarios? ¿Con qué esperanzas? Es importante por ello pensar, como lo propone Puigros, qué conocimientos transporta nuestra experiencia, hacia dónde los transporta, quién quiere recibirlos, quién está dispuesto y en qué condiciones aceptarlos para hacerlos futuro. Yo diría que la experiencia no solo por eso está hecha de conocimientos, sino hace personas y mejor aún la persona constituye y está cargada de experiencias. Jorge La Rosa, si nos pasan por favor la siguiente lámina, nos invita desde otra perspectiva, por ejemplo, a pensar la experiencia desde otros elementos. Por ejemplo, dice Jorge La Rosa, la experiencia es eso que nos pasa. Son acontecimientos que suceden a la persona y se detiene muy claramente y concienzudamente en esta frase que él nos invita, la experiencia es eso que me pasa. Eso, dice, son acontecimientos que le suceden a la persona. Por eso no es eso que pasa, la experiencia no es eso que pasa, es eso que me pasa, porque pone en el centro a la persona. ¿Sí? El me significa que la vivo, vivencias, biografías, relatos y narrativas que se van construyendo en el andar por las prácticas educativas, en nuestro caso de personas jóvenes y adultas. Por eso la experiencia es eso que me pasa. Eso, decía, una serie de acontecimientos reflexionados. Me coloca en el centro a la persona, en primera persona, en vivencias. Y lo que pasa tiene que ver con el tiempo, con recorridos, con caminos andados, con trayectorias, eso que se llama las trayectorias actualmente. Eso, la experiencia concebida como eso que me pasa entonces, sintetizo, tiene que ver con acontecimientos reflexionados que suceden a personas concretas y que tienen un paso, un tiempo y un contexto en donde estas experiencias cobraron sentido. Por eso, no podemos trasladar las experiencias a contextos cualquiera. Hay que ubicarlas en contextos, aprender las lecciones y mirar qué de ahí podemos rescatar. Tal vez por ello encontramos en el modelo educativo del INAEVA la posibilidad de transitar hacia otras formas de educar a partir de la experiencia. Dice el modelo educativo de INAEVA en su página 18, la cultura de una nueva práctica de la educación de adultos se sustenta en una relación directa con el diario acontecer de las personas. Miren cómo en esta cita está la palabra acontecimientos, ¿sí? No solo, dice el modelo educativo de INAEVA, se refiere a la pertinencia de los contenidos educativos, no solo a la eficacia del método o a las formas de enseñar, sino fundamentalmente la cultura de una nueva práctica de educación, dice el modelo de INAEVA, se refiere a la relación pedagógica entre todos sus miembros en sus contextos, potenciando, dice en la página 18, una nueva experiencia educativa. Así lo señala el modelo
educativo del INAEVA que yo me permití analizar para dialogar hoy con ustedes. Es decir, esta cita que tomo textual de su modelo tiene que ver con una nueva dirección, con una utopía, con una esperanza de mejora, hacer de la apropiación distinta de este modelo de INAEVA una experiencia pedagógica, una esperanza de que las cosas vayan de la mejor manera. En la siguiente lámina quiero detenerme un poco en lo que he insistido, en la manera en que no hay experiencia sin sujeto y toda experiencia forma sujetos. No podemos entonces olvidar que trabajamos nosotros, quienes estamos en esta aula, con sujetos muy particulares, aquellos que han sido históricamente excluidos de los sistemas escolarizados de educación. Y hablo de exclusión para evitar pensar no como aquel sujeto que está fuera, porque tenemos que advertir que también a veces construimos exclusiones internas. Por eso el que se incluye no es solo el que está en un lugar, sino el que forma parte de las decisiones que se toman en ese lugar. Así, podemos evitar aquello que es una aparente inclusión, pero en realidad es una exclusión interna, que se promueve desde la negación de la diferencia, desde la intención de enseñar, pidiendo a las personas que aprendan, como me lo dijo un estudiante de preparatoria, dejando de ser ellas mismas, que el sujeto educativo se aleje del sujeto cultural. Mucho cuidado cuando hablamos de inclusión, pero en realidad estamos desarrollando otro tipo de exclusiones internas, pretendiendo que solamente con entrar al aula es ya una inclusión, pero los aprendizajes constructivos nos han enseñado que el sujeto aprende siendo, dijo mi estudiante de preparatoria, siendo él mismo. Siendo él mismo significa reconociéndose como sujeto cultural y reconociendo también lo que nos falta por aprender. Así, construir experiencia pedagógica que anuncia el modelo de INAEVA, reconociendo a los sujetos que interactúan y haciendo una lectura total del documento, propone y sugiero pensar en los siguientes elementos. Saber, por ejemplo, que trabajamos con sujetos que también tienen experiencias, que no solo la están construyendo en ese momento, que las han vivido de diferentes formas y que es muy importante que este otro concepto de inclusión que no lleve a la exclusión interna parta del reconocimiento de esas experiencias, pero insisto, no solo como un legado, no es importante solamente saber qué saben, sino cómo llegaron a aprenderlo, en qué procesos, qué pusieron en juego. De esta manera, trabajar con este tipo de sujetos nos lleva a pensar la experiencia no solo como lo que les ha pasado, sino qué les dejó estos acontecimientos, qué los trae aquí en este momento y cómo en esos espacios pueden habitar los centros de acceso y servicios sociales y de aprendizaje que se desarrollan en el INAEVA. Pero además, ¿desde dónde concebimos a los sujetos? He propuesto desde hace muchos años que no miremos a nuestro sujeto excluido desde la teoría del déficit, desde la teoría de la carencia. No basta con ver qué no tienen los sujetos que vienen, sino qué sí tienen, cuáles son sus diferentes capitales, porque ellos tienen fuertes problemáticas en su capital económico, pero ¿qué tienen en sus capitales sociales? Es decir, las relaciones sociales en donde interactúa esa persona. ¿Qué tienen en sus capitales culturales? Es decir, todos los sentidos, rituales y significados que les dan sentido a su vida. ¿Qué tienen sus capitales simbólicos? Es decir, los sentidos y significados que le dan sentido a sus vidas y que define sus identidades como jóvenes campesinos, amas de casa, trabajadores. Es así que yo propongo que colocar al sujeto de experiencia en EPJA en el centro, como lo indica el modelo de INAEVA, implica entonces por lo menos reflexionar, ya que la experiencia nos enseña a pensar lo que hacemos y a pensar lo que pensamos. ¿Sí? Es una invitación a considerar no solo al sujeto desde la carencia, sino al sujeto desde la potencia, al sujeto de las necesidades. No son necesidades solo que nos atrapan, son necesidades que movilizan al sujeto a venir a nuestros centros de alfabetización y a aprender otro tipo de elementos. Por ello, nos encontramos ante un sujeto y ante un educador que mira la posibilidad de descartarse de la noción del sujeto de la EPJA siempre carenciado, siempre en déficit. No es el sujeto empobrecido solamente,
es el sujeto pobre al que le han sido conculcados sus derechos, pero que eso lo hace sujeto de potencia, sujeto de aprendizaje. Aún más, hay que mirar a los sujetos como sujetos de derecho, no solo el derecho a la educación, sino al sujeto de derecho, a quien le han sido conculcados estos, pero que siempre interviene con una lógica en su acción educativa. Exige, como ya lo decía Freire, que el vínculo pedagógico se renueve a la luz de una pedagogía de la tolerancia que no significa nunca relacionarnos con el desigual, sino solo con el diferente. Así, la experiencia educadora tiene un doble sentido. Nos da lecciones aprendidas, un legado de aprendizajes y conocimientos y autoridad dispuesta a lo experienciable, pero nos da también siempre un campo de reflexión y acción para consolidar el sentido de ser maestro que apuntaba ya la española María Zambrano. Es decir, un buen maestro no es solo alguien a quien preguntarle, sino sobre todo es alguien ante quien preguntarme. En esta medida, la experiencia y la autoridad docente nos permiten no solo constituir al educador, sino al educando en el vínculo que ya nos anunciaba Freire. La siguiente, por favor. De esta manera, entonces, me voy a detener en la siguiente lámina. La anterior, por favor. En cuál ha sido el conocimiento acumulado en EPJA. Si nosotros miramos, si pasa la de los números, yo quise detenerme un poco me detuve en analizar cuál es el estado que guarda el rezago educativo en nuestra entidad, en Guanajuato, y pude mirar con calma que en Guanajuato tenemos una fuerte experiencia acumulada, pero fuertes desafíos todavía por atender. Es así que las cifras que ustedes están viendo nos permite, pues, en el marco antes planteado, repensar, aunque se antoje una pregunta absurda, ¿qué hemos hecho con la experiencia en México? ¿Tenemos experiencia en EPJA en México o solamente nos hemos saturado de múltiples acontecimientos? ¿De qué nos ha servido? ¿Cómo la estamos convirtiendo en futuro? ¿Qué sujetos nos está ayudando a formar? Porque los datos duros que ustedes miran en estas láminas nos indican que existen en México todavía 31 millones de mexicanos y mexicanas al margen de la educación básica y la letra escrita. ¿Por qué todavía tenemos estos datos con tantas décadas de experiencia en EPJA? ¿Por qué todavía en Guanajuato ocupa el 6º lugar en el rezago educativo a nivel nacional? ¿Qué nos están indicando estos datos? Si bien las experiencias son vivencias personales, como lo señala Contreras, nuestra labor educativa nos ha llevado a tener toda una historia, pero yo vuelvo a preguntarles para reflexionar juntos de qué nos ha servido. ¿Las hemos convertido en experiencia o no? Por eso, como lo señalo, por favor, la siguiente lámina, quisiera ir colocando cómo la educación ha tenido fuertes historias. Bueno, no se alcanza a ver, pero me voy a permitir comentarla en este caso. Me permito citar 3 aspectos que quisiera compartir con ustedes. Primero, en 1984, don Pablo Latapía, quien aprovecho para rendirle un homenaje, hizo un estudio importante para CREFAL, en donde él mira en la década de los 80, esa década que mucha gente ha llamado la década perdida, qué estaba pasando en la EPJA en México. Lo que hace don Pablo Latapí, como lo digo en esta lámina que muy probablemente no alcance a verse, es identificar 2 grandes tendencias que no son ninguna novedad, pero yo me atreví a llamarle a esta lámina experiencia y memoria, porque experiencia también involucra memoria, no son solo conocimientos, son los conocimientos hechos memoria. No olvidemos el valor político, el poder que nos da la memoria. Entonces, la experiencia no solo involucra conocimientos sin pensamiento, sino involucra memoria con este potencial. Hagamos memoria juntos en este momento. Don Pablo Latapí ya en 1984 nos decía, existen 2 grandes tendencias, así se llama el libro que le publica CREFAL, Tendencias de la Educación de Adultos en México. Existen 2 grandes tendencias, una que podemos llamar liberadora, dice don Pablo Latapí, y otra que podemos llamar integradora. Estas 2 grandes tendencias, decía don Pablo Latapí en 1984,
son campos conceptuales que nos permiten construir experiencia. Haciendo esta ponencia me encontré de frente muchísimas veces con la experiencia en el modelo del INAEVA o en aquellas grandes tendencias que citan los autores a los cuales me voy a referir. Dice don Pablo Latapí, estas dos grandes campos conceptuales de la EBJA, la liberadora y la integradora, ubicamos tres grandes tendencias. Aquellas prácticas educativas en EBJA que intentan construir experiencia para aportar al desarrollo capitalista y aquellas que están proponiendo un cambio estructural progresivo, le llamaba don Pablo Latapí. Y la tercera, aquellas tendencias más radicales que justo se orientan hacia un cambio radical. Sus tres futuros, dice don Pablo, en estas tendencias son hacia el desarrollo capitalista, el cambio estructural o el cambio radical. Es ahí, decía don Pablo en 1984, donde radican las grandes experiencias de educación en México como campos conceptuales. Es extraño que haciendo esta ponencia y revisando bastantes materiales, justo coincide una década después, en 1994, Silvia Schmelkes y Judith Kallmann también hacen un documento en donde hacen un estado del arte hacia la educación alfabetizadora en México. Ellas encuentran lo siguiente, desde luego dejaré a las organizadoras de este evento el PowerPoint, lo hice para ustedes, por supuesto, es para compartirlo, no se alcanza a ver, pero se los dejo con mucho gusto. Entonces, una década después, en 1994, Schmelkes y Kallmann encuentran, para que vayamos haciendo memoria, ¿sí?, los siguientes elementos. Encuentran en sus primeras páginas que tenemos, como todos lo sabemos, dos grandes actores de la EBJA en el país, lo que antes se llamaba las ONGs y las prácticas gubernamentales. Dicen estas autoras que el centro del debate entre estos actores es el concepto que se tiene de pobreza y desarrollo en la región latinoamericana y en México. Para las ONGs, el desarrollo es plural, es autogestivo, respetuoso de las realidades multiculturales y desde ahí es de donde podemos hablar de desarrollo, mientras que para las políticas gubernamentales el desarrollo tiene un único punto de llegada. Para los primeros tiene múltiples puntos de llegada. Lo mismo sucede con la pobreza. Para los primeros, dicen las autoras, para las ONGs tiene que ver con nociones como explotación y dependencia, mientras que para los otros tiene que ver con falta de competencias y capacidades para incorporarse al mercado de trabajo. Es importante que nosotros miramos estos conceptos dichos en 1994 a partir de una investigación, porque nos permiten mirar cómo esta memoria histórica en la EBJA tiene que ver con actores, con conceptos, con sujetos, con políticas y con futuros, hacia dónde llevarnos, decían las autoras en 1994, y perfilan, dicen en ese texto, ellas veían que la década se perfilaba para recibir el siglo XX con consensos, con sinergias, se perfilaba, dicen, consensos entre estos dos actores y entre estos dos conceptos. Habrían la esperanza en 1994 de que el siglo XXI avecinaba mucho mejor futuro para el campo de la EBJA. Pasó en esta década un acontecimiento fundamental, la quinta conferencia de educación, porque Confintea 5 marcó un hito en el marco de la memoria histórica de la educación de personas jóvenes y adultas. Fue tan importante que América Latina sumó la letra P a educación de adultos, EBJA, la P y la J. ¿Por qué la P? No son cosas fáciles ni son cosas simples, porque aquí se introduce la noción de género, no educación de adultos, sino de personas jóvenes y adultas. ¿Por qué la J? Es bueno, pero reconoce un conflicto en la región latinoamericana, porque introduce a los jóvenes. Es decir, ya no más educación de adultos, ahora Confintea 5, que marca este hito para el mundo y para la región, hablar de personas jóvenes y adultas nos colocaba en otro lugar. Reconocer a nuestros sujetos no solo desde el género, sino desde la generación. ¿Qué implica la teoría de generación en el campo de la experiencia en educación de personas jóvenes y adultas? También
Confintea 5 nos invitó a pensar por qué repensar conceptos como las necesidades básicas de aprendizaje, lo marginal, y cómo, por ejemplo, algunos colegas del Perú le dieron otro sentido a la P, le llamaron Educación Popular de Jóvenes y Adultos en América Latina. Miren cómo esos capitales le van dando sentidos a las memorias históricas en nuestra región. Fue así entonces que llegamos al 2006 y como lo dice el tercer documento que cito y comparto y les invito a leer, fue cuando juntos empezamos una travesía. Decidimos elaborar una investigación que nació en Costa Rica y que decidimos a levantar las anclas y nos empeñamos en hacer una investigación que se denominó Situación presente de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina, pero también en el Caribe. Así, en el 2006, 21 investigadores de diferentes países, México, tuve el honor de hacer la investigación nacional, nos empeñamos, decía, en hacer la travesía por recorrer América Latina a través de 21 investigadores. Lastimosamente, Guatemala no entregó a tiempo y esa investigación quedó, y ese país, por tanto, quedó fuera de nuestro informe final. Así, 21 países anclamos, pues, después en Crefal, en Pátzcuaro, en México. Y ahí nos reunimos para ver los avances, para mirar qué veíamos, aquellas tendencias de 84 y 94, cómo se rehacían a la luz otra vez de la investigación, a lo que llegó la integración del informe de los 21 países firmado por Rosa María Torres, después de muchos encuentros que tuvimos, fue lo siguiente. Lo que se mira para el siglo XXI fue, desgraciadamente, que no se consolidaron las sinergias que se veían en el 94, no se consolidaron los perfiles, pero se avanzó. Escasamente, dice Rosa María Torres, pero se avanzó. Siguió habiendo una reducida evolución del campo hacia el nuevo siglo y quedó pendiente todavía aquella consensos entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. Nos falta mucho por avanzar en América Latina y el Caribe. Hubo todavía una prioridad en la EBJA desde el sentido remedial y compensatorio, una segunda opción, como lo dicen otros colegas de la región latinoamericana. Escasearon las propuestas que llevaran a una formación orientada hacia un pensamiento crítico, concientizador, que empodere un sentido transformador. El legado freiriano de la década de los 60 no se potenció en el siglo XXI, se echan de menos las propuestas transformadoras, dice Rosa María Torres, mirando la cartografía de la educación de personas jóvenes y adultas en el siglo XXI. Fue así, pues, que en este documento, lo empezamos en 2006, se publica en el 2009, lo pueden encontrar en la página UNESCO. Pueden mirar, pues, todo lo que dicen cada uno que decimos los países, y el centro está en lo que nos falta por andar. Dice Rosa María Torres, lo que miramos en esta investigación nos falta mirar y hacer experiencia, que nos permita llegar a construir futuro, volver a mirar y poner en el centro a los sujetos. ¿Por qué en América Latina no se ha colocado, dice Rosa María, el discurso de aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Por qué América Latina seguimos peleando por no poner aprendizaje sino educación a lo largo de la vida? ¿Por qué América Latina sí avanzó en romper esa dicotomía de educación formal y no formal? Porque reconocimos que hay educaciones muy formales dándose en otros espacios educativos. Eso ha construido experiencia en América Latina. Fue así entonces que con estos dos documentos cruzamos hacia el siglo XXI. Partimos de reconocer entonces que experiencia y memoria no siempre van de la mano. Hay que hacer de los conocimientos memoria, hay que hacer del legado memoria histórica y política que nos permita seguir avanzando. Así pues, nosotros encontramos, pues, dice Rosa María Torres, tendencias contradictorias, homogenización, pero también diversificación en los países como Ecuador y México, que tienen fuertes grupos étnicos y que están promulgando por una educación a partir de la perspectiva no multi, sino intercultural. Existen, encontramos en este estudio, actores supranacionales
que se están colocando, como Cuba con el método Yo Sí Puedo, en diferentes entidades con escasos resultados y no pocas críticas. Estamos tratando en América Latina de hacer experiencia haciéndonos eco de una sociedad plural y democrática en el que la experiencia y la memoria cobran sentido. Las propuestas fueron mejores acciones, nuevos programas, mayores sinergias y sobre todo hacer memoria histórica en nuestra región latinoamericana. Es así pues como experiencia, como campo para reflexionar y actuar, que es lo que he intentado trabajar con ustedes, nos ha llevado, si me hacen el favor de colocar la siguiente lámina, nos ha llevado pues a poner en el centro otro elemento que le da sentido incluso a este foro, el papel del conocimiento. Finalmente, creo que la experiencia como campo alude a un lugar y a un tiempo, pero no solamente. Alude a espacios en los cuales los conocimientos diversos cobran fuerza, poder, se encuentran, se oponen, se desencuentran. Si bien, como dice John Dewey, separarnos de lo viejo no resuelve los nuevos problemas, lo viejo permanece de manera diferente cuando es capaz de renovarse, de crear así un futuro, de hacer algo mejor hacia una educación democrática en la que todos y todas los sujetos seamos reconocidos como sujetos de derecho. La experiencia es, pues, el lugar de la constitución del sujeto, de las prácticas educativas y es al mismo tiempo el lugar del conflicto, de la alteración, de la subjetivación y de la concreción. Es el conocimiento un elemento clave. Hablar de conocimiento lleva necesariamente a pluralizarlo. Yo propongo en esta lámina hablar de conocimientos, los conocimientos locales que están en nuestros espacios educativos, la gran herencia latinoamericana que tenemos de la sistematización de conocimientos y siendo investigadora no puedo dejar de lado el conocimiento que surge de la investigación educativa. Me detengo en este último solo para comentarles que estamos en este momento redactando ya, tengo el honor de coordinar el estado del conocimiento en educación de personas jóvenes y adultas y otra ocasión con gusto no me detendré ampliamente en esto, es mucho lo que hemos encontrado, más de 500 referencias relacionadas y comparadas con 300 hace 10 años. Estamos apenas construyendo hipótesis.